Adelante, ¿ya podemos empezar? Sí, adelante, Ignacio. Ok, Gracias. bueno, pues buenas tardes a todos. A nombre del Consejo de Administración, la Dirección General de nuestra firma a cargo del contador Héctor García y de todos los socios de la firma, pues les damos una cordial bienvenida a la asistencia de este webinar que se denomina Atiende con éxito las visitas de verificación de actividades vulnerables, una guía esencial. Mi nombre es Ignacio Chávez, presidente de la Comisión Fiscal de la firma, y me siento muy honrado y agradecido el tener la oportunidad de presentarles a ustedes a nuestra expositora, la licenciada y máster en varias especialidades, Carolina González Macotela, quien es especialista en legal compliance y que está adscrita a nuestra oficina en Tijuana. Ella será la encargada de abordar este tema de tanta actualidad y que ha generado tanta expectativa entre nuestros clientes, entre nuestros conocidos, sobre todo porque se trata de una materia que está teniendo una especial relevancia en cuanto a la fiscalización y al ordenamiento legal acerca de los temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su identificación. Para el desarrollo de esta exposición, tenemos abierto o vamos a tener abierta la forma en cómo se van a llevar a cabo las preguntas y respuestas a través del sistema Q&A, que es el que tiene el sistema de Zoom. Todas sus preguntas serán abordadas. Tenemos la identificación en este sistema acerca de quién hace las preguntas, las cuales tratarán de ser contestadas en el transcurso de la misma. Habrá un espacio al final de la plática para abordar este tema. Y si no, no se preocupen. Carolina ya nos comentó de que ella se pondrá en contacto con ustedes a través de esta aplicación y de manera directamente personal, a través de correo, dará una respuesta a sus inquietudes. Y pues bueno, pues no tengo más que decir, más que presentar. Gracias, Carolina. Gracias a todos los que están asistiendo. Muy buenas tardes. Gracias, Ignacio. Buenas tardes. Pues bienvenidos todos. Para mí es un placer platicarles sobre este tema de las visitas de verificación en materia de prevención del lavado de dinero. Tenemos la oportunidad de atender efectivamente desde la oficina de Tijuana a los clientes a nivel nacional. Afortunadamente hemos tenido mucho trabajo y la intención de este webinar es platicarles un poquito de la experiencia que hemos tenido en estas visitas de verificación. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Para comentarles qué es lo que pide la autoridad, cómo podemos de alguna manera prepararnos con la información que requerimos y que ha estado pidiendo la autoridad, sobre todo buscando que esto sea muy, muy práctico, ¿no? Como les comentó, mi nombre es Carolina González Macotela. ¿Y qué es lo que vamos a comentar? Vamos a comentar cuáles son el fundamento de estas verificaciones que realiza la autoridad. En materia de prevención de lavado de dinero, tenemos como que esta mezcla de autoridades, porque por una parte está la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y por otro lado está el Servicio de Administración Tributaria, que es quien ejecuta estas verificaciones, pero las disposiciones de prevención de lavado prevención de lavado de dinero no son de naturaleza fiscal. Entonces, vamos a ver cuáles son los fundamentos para estas verificaciones, cuál es el plazo que tiene la autoridad para revisar. En términos generales, ¿cuál es el procedimiento que va a seguir la autoridad una vez que me inicia esta visita de verificación? Si puedo pedir una prórroga, ¿cuál es el alcance de las revisiones? Les vamos a platicar conforme a nuestra experiencia qué es lo que está pidiendo la autoridad en la práctica. ¿Qué es lo que debe de contener el expediente único de cada cliente con un poquito de los precedentes judiciales que se han dado ya en cuanto a estos expedientes únicos? Les voy a platicar cuáles pueden ser las multas por el incumplimiento de las obligaciones de esta materia
qué podemos hacer si ya nos multaron y sobre todo si me pueden iniciar otra verificación. Durante el transcurso de esta presentación, yo les voy a hacer algunas preguntas. Ustedes me van a poder contestar a través de la plataforma para tratar de que esto sea también como un poquito dinámico. Aparte de las preguntas que ustedes me hagan a mí, yo también les voy a hacer por ahí 3 preguntitas para que ustedes me contesten y más o menos irnos situando a ver por dónde andamos, ¿no? Entonces, fundamentos de la verificación. Como les comenté, estas disposiciones de prevención del lavado de dinero de la ley de PRP no son disposiciones fiscales, su naturaleza no es fiscal. De hecho, la propia ley establece que leyes se pueden aplicar de forma supletoria y en ningún momento se establece que de forma supletoria podemos aplicar, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, que es una duda muy recurrente. Entonces, en general, todos estos conceptos que tenemos fiscales de una presentación espontánea, etcétera, no aplican en materia de prevención de lavado de dinero porque estas disposiciones no son fiscales. ¿Cuáles son los fundamentos de la visita de verificación? Pues efectivamente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Constitución Política, el Reglamento Interior del SAT, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por supuesto los decretos que se emiten en cuanto a las facultades que tienen estas propias autoridades. Estos son los artículos de la ley de PRP, ahorita los vamos a ir analizando de forma muy general. Por ejemplo, el artículo 34, y no los voy a platicar en orden para darle como un poquito de sentido a la presentación. El artículo 34 me establece que la autoridad en cualquier momento me puede iniciar estas visitas de verificaciones para comprobar de oficio el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Y las personas visitadas deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación soporte con la que cuenten, que estén directamente relacionada con las actividades vulnerables. Como ustedes van a ver en las láminas que les voy a presentar un poquito más adelante, donde les digo lo que está solicitando la autoridad, no estoy yo muy segura de que exclusivamente me estén pidiendo información y documentación soporte relacionada con la actividad vulnerable. La autoridad está recabando demasiada información. Sin embargo, esta parte de exclusivamente tendría que ser vista pues ya en una parte de un litigio donde la autoridad tenga que de alguna manera fundamentarme que la información que me está pidiendo y si en su momento no se la proporcioné, estaba ligada directamente con la actividad vulnerable que yo estoy desarrollando, porque realmente la autoridad está pidiendo muchísima información. El artículo 35 de la ley es el que me establece las 2 tipos de visitas o de procedimientos que me puede seguir la autoridad. Una de ellas es la visita de verificación y la otra es el procedimiento de imposición de sanciones. Entonces, como les voy a comentar también más adelante, estamos hablando de 2 tipos de procedimientos que me va a seguir la autoridad en materia de prevención de lavado de dinero. Y el propio artículo 35 es el que me establece que estas visitas de verificación y este procedimiento de imposición de sanciones van a ser regidas o se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El artículo 37, por su parte, bueno, únicamente lo que me establece es que obviamente la Secretaría para el ejercicio de estas facultades podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario y los mandos de la fuerza pública deberán proporcionar el auxilio solicitado. El artículo 21 de la ley PRP es el que me establece que los clientes o usuarios de quienes realizan actividades vulnerables, o sea, nuestros clientes como sujetos obligados, son quienes nos deben proporcionar toda la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que la ley establece. Y incluso me establece de una forma muy clara que si yo que realizo actividades vulnerables no me proporciona la información mi cliente, me deberé abstener sin responsabilidad alguna de llevar a cabo el acto o operación de que se trate.
cuando mis clientes usuarios se nieguen a proporcionarme esta información. ¿Por qué? Porque partimos del supuesto de que mi cliente no me está permitiendo identificarlo y por lo tanto tendría yo que abstenerme de hacer esta operación. Esta parte es complicada porque siempre el cliente es que ¿cómo no le voy a prestar el servicio? ¿No? ¿Cómo no le voy a vender el carro? ¿Cómo no le voy a vender las joyas? ¿Cómo no le voy a aceptar el donativo si no me proporciona toda esta información? ¿No? Pero como vamos a ver más adelante, las multas son tan altas y la autoridad es tan precisa en la información que me pide que si el cliente no me proporciona toda la información que yo necesito, realmente no voy a poder cumplir con estas obligaciones que me establece la ley. Entonces, probablemente voy a poner en riesgo la continuidad de mi negocio debido a las multas que me pueden imponer por haber realizado una operación sin que mi cliente me proporcione toda esta información. Este artículo también nos puede servir para poderle justificar a mi cliente que yo requiero toda la información para poder llevar a cabo la debida diligencia del cliente y poder presentar a la autoridad la información que me requiere. El artículo 25, por su parte, dice que la Secretaría podría requerir por escrito o durante las visitas de verificación la documentación e información soporte de los avisos que esté relacionado con los mismos. Vamos un poquito con esta liga que tiene que hacerse entre la información que me solicita la autoridad durante la visita de verificación y la actividad vulnerable que yo estoy realizando y los avisos que yo presenté. El artículo 18, que es como la columna vertebral de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero, me establece todas las obligaciones que yo voy a tener al realizar actividades vulnerables. Recordemos que la lista de las actividades vulnerables está contenida en el artículo 17 de la ley y este artículo 18 es el que me establece cuáles son las obligaciones que yo tengo al momento de que realizo estas actividades vulnerables. Estas obligaciones son, bueno, identificar a mis clientes o usuarios con quienes realizo las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándome en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación. Entonces, es bien importante, esta fracción primera es lo que engloba la debida diligencia del cliente, que es yo debo identificar a mi cliente y debo verificar su identidad. Y para verificar su identidad debo pedirle pues una serie de documentos como su identificación, ahorita los vamos a ver un poquito más adelante, pero debo pedirle esta información y debo verificar esta identidad por parte de mi cliente. Existen en los supuestos de la ley ciertas actividades vulnerables me llevan a realizar una relación de negocios o establecer una relación de negocios para ciertas actividades vulnerables. Para los casos en los que se establece esta relación de negocios, yo estoy obligado a solicitar a mi cliente información sobre su actividad u ocupación, basándome, entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del RFC. Aquí entre paréntesis puse extranjeros porque realmente no me establece qué es lo que yo tendría que pedirle a un extranjero en aquellos casos que tenga yo clientes que son extranjeros. Como sabemos, estas disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero tienen pues varias áreas de oportunidad en cuanto a su redacción y contenido, entonces no me establece de forma clara si yo tengo una relación de negocios con un extranjero que le pido. Lo que hacemos en la práctica es que le pedimos pues todo lo que tiene que ver con el pago de sus impuestos en su país de origen y en base a eso yo integro mi expediente único para llevármelo un poco por analogía. Pero estos son únicamente los casos en los que yo establezco una relación de negocios. ¿Qué es una relación de negocios? Pues es aquella que se hace de forma cotidiana, como por ejemplo pudiera ser en el caso de la prestación de servicios profesionales o en el tema de arrendamiento, por ejemplo, donde mi cliente, la relación que yo tengo es de una forma continua. La fracción tercera es aquella que me establece mi obligación de solicitar a mi cliente o usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia o no de un dueño beneficiario. Y en el caso de que exista este dueño beneficiario, que me exhiba documentación oficial que permita identificarlo si es que obra en poder de mi cliente. El tema del dueño beneficiario es, bueno, pues aquel que al final del día tiene el beneficio de la operación. Y mi obligación como sujeto obligado es únicamente preguntarle a mi cliente si tiene conocimiento o no de un dueño beneficiario.
No es necesario que yo tenga ni la pericia, ni la experiencia, ni que le solicite su tenencia accionaria y que además me ponga a investigar al final del día quién es el que tiene este beneficio final de la operación. Si bien para efectos fiscales ya todas las empresas están obligadas a tener muy claro y muy determinado su dueño beneficiario, mi papel como sujeto obligado es únicamente preguntarle a mi cliente si tiene conocimiento o no de la existencia de un dueño beneficiario. Esto se puede hacer de una forma muy práctica como en el formato, que es lo que nosotros normalmente aplicamos con nuestros clientes, un formato conoce a tu cliente, en donde yo recabo la información de mi cliente y además le solicito información acerca de si tiene conocimiento o no de la existencia de un dueño beneficiario. Y con la simple manifestación por parte de mi cliente de que si tiene conocimiento o no de la existencia, con eso es más que suficiente para mí como sujeto obligado. Ya en caso de que sí exista este dueño beneficiario y mi cliente me haya dicho que no existe un dueño beneficiario, ya sería responsabilidad de mi cliente porque no me está dando la información correcta. Pero insisto, mi obligación como sujeto obligado es únicamente preguntar de mi cliente si tiene conocimiento o no del dueño beneficiario. Por otra parte, otra de las obligaciones es custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción, ocultamiento de información y documentación que sirva de soporte a esta actividad vulnerable, así como aquella que identifique a mis clientes por un periodo de 5 años contados a partir de la fecha de la realización de la actividad vulnerable. Entonces, este artículo 18 en su fracción cuarta me da el plazo que tiene la autoridad para poder revisarme, o más bien la obligación, por cuánto tiempo yo tengo la obligación como sujeto obligado de mantener esta información. Es importante aquí que son 5 años a partir de que yo realizo la actividad vulnerable. Hago hincapié, esto no es fiscal, entonces no me tengo que esperar a los 5 años del cierre del ejercicio ni a la presentación de ninguna declaración, no, son 5 años a partir de que yo realizo la actividad vulnerable, que estoy obligado a mantener esta información. Pero obviamente estoy obligado a mantenerla, custodiarla, protegerla, resguardarla, a evitar su destrucción, para que en cualquier momento de estos 5 años la autoridad me la requiera y yo se la pueda proporcionar. Actualmente las verificaciones que estamos viendo por parte de la autoridad son de 2020. Entonces, pues obviamente todavía están dentro de este plazo de los 5 años, pero este es el plazo que tiene la autoridad para revisarme. 5 años a partir de que yo realicé la actividad vulnerable. La fracción número 5 me establece mi obligación de brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo estas visitas de verificación. Y en el número 6, presentar los avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en la ley. Entonces, estas son las obligaciones contenidas en el artículo 18 de la ley y esta es como la columna vertebral, insisto, de mi cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Otros artículos que resultan aplicables, pues es el reglamento de esta ley PORPI, el artículo 4, fracción tercera y cuarta, el artículo 10, el artículo 20. Y el artículo 20 en particular me establece que quienes realicen actividades vulnerables deberán conservar copia de los avisos presentados, así como los acuses correspondientes por un plazo no menor a 5 años, a partir de la fecha de presentación de los avisos correspondientes y la emisión del acuse respectivo. Entonces, este artículo 20 del reglamento va ligado con esta fracción del artículo 18 de la ley. Y luego, por supuesto, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que es la ley que pues le da marco a todo el tema de estas visitas de verificación. El artículo 31, bueno, son muchos los artículos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que aplican a este tema de las verificaciones, pero les voy a platicar los más importantes. El artículo 31 es el que me permite solicitar una ampliación de plazo o una prórroga al tiempo que me da la autoridad. Aquí sí es bien importante comentarles que la autoridad me da solo 5 días, ahorita les voy a enseñar una lámina en donde viene este procedimiento, pero la autoridad me da 5 días para que yo le presente la información. En estricto derecho, tendría que yo presentaré la información en el momento en el que me inicia la visita de verificación, porque es información que yo tendría que tener a mano. Entonces, en cuanto me inicia la autoridad la visita, en ese momento me solicita la información y está esperando que yo en ese momento le proporcione toda la información.
Sin embargo, como muchas veces es muchísima la información que nos solicita, no es que la tengamos en ese momento tan a mano y entonces es por eso que nos da solo 5 días para que nosotros presentemos toda esta información. Y el artículo 31 me permite solicitar una ampliación o una prórroga que obviamente como el artículo 31 es un artículo general, me dice que esta prórroga no puede exceder en ningún caso de la mitad del plazo previsto originalmente. Entonces, de los 5 días serían 2 y medio, que no me puede dar 2 días y medio. En algunos casos, con algunas autoridades hemos visto que dan 2 días, en algunas autoridades dan 3 días, que es obviamente excederse un poquito de este plazo, pero no, 2 días y medio es un poco complicado otorgarlos. Pero este artículo 31 es el que me permite solicitar una prórroga para presentar la información. Entonces estamos hablando que a partir de que me inician una visita de verificación, tengo solo 7 días para tener toda la información que me está solicitando la autoridad. Insisto, ahorita me está revisando 2020, me está pidiendo desde enero a diciembre del 2020, entonces pues hay casos en donde tenemos pocos avisos, que debería de haber por lo menos 1 al mes, entonces hay casos donde solo tenemos 12 avisos, pero hay casos donde tenemos 400 avisos, 500 avisos, 1000 avisos, entonces es muchísima la información que yo tendría que proporcionarle y es muy poco el tiempo que tengo para poder tener esta información o generarla si es que no la tuviera con tiempo. Entonces, la firma en un tema muy conservador, lo que siempre hemos pedido a nuestros clientes es prevenir, evidentemente, tener toda esta información antes de que la autoridad me verifique, construir estos expedientes únicos, presentar los avisos en tiempo, precisamente porque los 7 días que me da la autoridad no me permite materializar toda la información que debí de haber tenido desde 2020. El artículo 38 me da las notificaciones, me dice a partir de cuándo surten efecto las notificaciones, que es surten efecto el día en el que se hacen y los plazos empiezan a correr al día siguiente. Entonces, ¿cómo es el tema del procedimiento de las visitas de verificación? Bueno, la autoridad me tiene que hacer una notificación, que esta notificación tiene que hacerse en horas y días hábiles. En este momento me notifica la visita de verificación. Los visitadores deben identificarse, evidentemente que están facultados para iniciar esta visita de verificación. Se me solicita que yo designe 2 testigos y en ese momento me hace el requerimiento de información, me dice la lista de la información que yo tengo que requerirle, me dice el periodo de tiempo que me está solicitando, que me está verificando. Y insisto, lo que se busca es que en ese momento se le proporcione a la autoridad la mayor información posible, insisto, porque es información que obra en nuestro poder, que deberíamos de tener a mano. Y en caso de que yo no pueda en ese momento entregarle la información, entonces se cierra el acta, se me otorga un plazo de 5 días y yo puedo solicitar una prórroga de 2 días adicionales para cerrarlo en un número. Entonces, ¿qué sucede? Entre la visita de verificación, yo solicito esta prórroga, después tengo que entregar la información, que bueno, es importante que toda esta información esté perfectamente identificada, porque lo que yo no le entregue a la autoridad sea durante en el momento en el que inicia la visita de verificación, o no se lo entrego con posterioridad de los 5 días o 7 días con prórroga que tengo, ya no se los puedo entregar después, o sea, o si se lo entrego después ya no va a tener validez para el tema de la parte de la imposición de sanciones. Entonces, esta es la única oportunidad que yo tengo para poderle entregar a la autoridad información y para demostrarle el exacto cumplimiento. Entonces, es bien importante que toda esta información esté perfectamente identificada, porque la autoridad la va a recibir y en base a eso es que va a emitir su resolución. Una vez que entregamos la información, nos van a notificar un acta que es de aceptación de pruebas y nos dan un plazo para la presentación de alegatos, que en este caso son 10 días para la presentación de alegatos, y después de eso es que ya se emite la resolución.
la resolución a la visita de verificación, insisto. En ese momento no me van a imponer multas, sino que únicamente la autoridad me va a indicar en qué incumplí, obviamente fundado y motivado y todos los requisitos que tiene que tener cualquier acto de autoridad, pero hasta ese momento no se emiten no se emiten multas, no me establecen multas, sino que únicamente me establece qué fue lo que no, qué obligaciones son con las que no cumplí en materia de prevención de lavado de dinero. Lo que sigue con posterioridad, o sea, una vez que me terminan o que me cierran esta visita de verificación, es que la autoridad inicie un procedimiento de imposición de sanciones, que es un procedimiento distinto a la visita de verificación, que tiene también sus propios plazos. Y entonces, la autoridad, suponiendo que me cierra la visita de verificación y obviamente me la cierra con observaciones y me da un inicio a este procedimiento de imposición de sanciones, en ese momento se me otorga otro plazo para argumentos. Esto es para desvirtuar las observaciones que puede haber en el procedimiento de imposición de sanciones, como en el procedimiento de imposición de sanciones ya es cuando la autoridad me dice, este documento no es válido por esta situación o este no te lo tomo porque la identificación no es de la fecha en la que se llevó a cabo la operación, por ejemplo. Entonces yo ya tengo más argumentos. Cuando yo presento la información en la visita de verificación, no tengo todavía argumentos porque no sé cómo la autoridad va a validar cada uno de los documentos que yo le presento. En cambio, en el inicio del procedimiento de imposición de sanciones, ya es cuando la autoridad me dice, ¿por qué me va a sancionar? Entonces me otorga un plazo para que yo presente argumentos para desvirtuar y después me emite una resolución. Esta resolución que me emite ya en este procedimiento de imposición de sanciones es la que ya contiene las multas en caso de incumplimiento. Entonces aquí les pongo, hay varias ya criterios por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en esta materia. Este en particular, bueno, explica que se trata de dos procedimientos distintos, el procedimiento de verificación y el de imposición de sanciones, que en cada uno de ellos existen plazos para su conclusión. Por ejemplo, el caso de las visitas de verificación, la autoridad tiene 3 meses para cerrar esta visita de verificación y tiene 30 días a partir de que pasaron estos 3 meses para emitirme una resolución y si no se caduca este plazo para poderme cerrar la visita de verificación. Y en el caso de el procedimiento de imposición de sanciones, este procedimiento se tiene que concluir 10 días después a que yo presento los alegatos, los desahogo pruebas y doy alegatos para el procedimiento de imposición de sanciones. Insisto, el criterio de los tribunales es toda aquella información que yo no presenté en el procedimiento de verificación, ya no lo puedo presentar en la imposición de sanciones. Solo en el caso de que alguna prueba la autoridad no me la haya valorado, precisamente por esta liga que les digo que hay que hacer en el momento en el que yo le entrego la información a la autoridad perfectamente bien identificada, es lo que me permite en la parte de imposición de sanciones decir, no sabes que esta prueba sí te la adjunté o este documento sí lo tengo y sí debería de ser válido por esta situación, etcétera. Pero es en esta parte de estos alegatos en el procedimiento de imposición de sanciones donde yo ya puedo de alguna manera desarrollar mayores argumentos que no puedo desarrollar en el momento en el que yo le entrego la información a la autoridad. O sea, sí los puedo desarrollar, pero desconozco cómo es que la autoridad me va a ir objetando o no los documentos que yo presento. En el caso de este criterio de la autoridad, también dice multas por infracciones a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para su imposición se requiere agotar el procedimiento sancionador. Incluso hay criterios que dicen que la resolución que recae a la visita de verificación no se puede litigar porque todavía no me genera un perjuicio, porque todavía no tiene multas. Es hasta este procedimiento sancionador, cuando ya se me impone una multa, que yo ya tengo pues un perjuicio porque ya tengo una multa y se vuelve esto un crédito fiscal. En ese momento ya el crédito, o sea, la multa ya tiene una naturaleza de crédito fiscal. Entonces, ¿qué es lo que solicita la autoridad? Antes de eso les voy a hacer la primera pregunta, si me ayudan por favor, con la pregunta, quisiera yo saber ustedes
todos mis participantes, si ya tienen descargado, identificado el acuse de aceptación del encargado de cumplimiento, si me ayudan, por favor, 30 segundos con su respuesta para ver si ya tenemos por lo menos identificado uno de los puntos que me pide la autoridad. No sé si ya están las respuestas. ¿Okay? Bueno, pues tenemos que el 25% tiene estrellita dorada, sí tiene identificado su acuse de aceptación del encargado de cumplimiento. Me preocupa el 68% que no lo tiene y no sabe cómo, el alta o registro nos la arrojó el portal cuando yo me inscribí en el portal. Me la arrojó el portal y es la que indica por qué actividad estoy dado de alta, la fecha de la alta, etcétera. Si por alguna razón ustedes no tienen a la mano este acuse del alta o registro, pueden entrar a su portal de prevención del lavado de dinero y de ahí pueden ir descargando este acuse del alta o registro. Es muy importante que ustedes con esto vayan preparándose. La visita de verificación puede llegar en cualquier momento. Esto es como jugar en Vegas. En cualquier momento te puede tocar la buena suerte de que te caiga o mala suerte de que te caiga una visita de verificación. Entonces, es importante que ustedes, terminando este webinar, empiecen a hacer sus expedientes, sus países con lo que pudiese pedirles la autoridad, precisamente para evitar cualquier contingencia. Entonces, esta alta o registro ustedes la pueden bajar del portal de prevención del lavado de dinero. Otra cosa que les piden es la designación de responsable de cumplimiento, que esta es la designación del encargado de cumplimiento. Este acuse del encargado de cumplimiento, bueno, primero, punto número 1, en su portal ustedes pueden ver a quién tienen de encargado de cumplimiento. Este encargado de cumplimiento ya debió de haber aceptado el cargo. Este cargo se acepta con la e-firma de el encargado de cumplimiento, la personal del encargado de cumplimiento. O sea, vamos a suponer que yo, Carolina González, soy encargado de cumplimiento de algún sujeto obligado de alguno de alguna entidad. Entonces, yo tendría que entrar con mi firma personal de Carolina al portal de prevención de lavado de dinero y ahí acepto el cargo. Del mismo modo, es con la firma del encargado de cumplimiento que yo puedo descargar este acuse del encargado de cumplimiento. Entonces, primero, hay que identificar el acuse del alta de cumplimiento, hay que identificar quién es mi encargado de cumplimiento, que tenga aceptado el cargo, y con la firma propia del encargado de cumplimiento tengo que entrar al portal y con eso descargar el acuse. Y entonces con eso ya tendríamos los primeros 2 puntos. La autoridad en esta visita de verificación o en esta orden de verificación me establece el periodo que va a ser sujeto a revisión y me establece la lista de los avisos presentados que van a ser sujetos a revisión. Hay algunos casos en donde hace una muestra, hay algunos casos donde pide el total de las operaciones que yo realicé en determinado tiempo. O sea, insisto, ahorita está revisándose 2020. Entonces me va a dar la lista de los avisos presentados. Entonces yo tengo que entregarle tanto el aviso presentado como los detalles de los avisos. Me solicita los informes de los avisos, el XML de los avisos y la plantilla de Excel de los avisos, el acuse de los avisos, el XML y la plantilla. En algunas visitas de verificación hemos visto que la autoridad parte del supuesto de que todos presentamos los avisos a través de una plantilla, cuando los avisos también se pueden presentar directamente en el portal. Entonces, en este caso, si yo estoy presentando mis avisos directamente en el portal, lo que tengo que darle es la impresión de pantalla de ese aviso que yo estuve presentando, de cómo lo estuve llenando, el acuse de ese aviso. Y manifestarle en este escrito que preparo
para dar contestación a la verificación, pues que mis avisos yo los estoy presentando directamente en el portal con el fundamento de por qué los puedo presentar directamente en el portal. Entonces, yo puedo presentar los avisos de cualquiera de las dos maneras, directamente en el portal o con las plantillas. Pero si los presento con las plantillas, lo que requiero presentar a la autoridad es este XML, esta plantilla de Excel de los avisos y obviamente el acuse de aceptación de los avisos. Me pide información y documentación soporte de los avisos. Aquí, dependiendo de la actividad vulnerable que yo realizo, es este soporte de los avisos. Por ejemplo, si yo estoy realizando la actividad vulnerable de préstamos, entonces el soporte del aviso es cómo salió el dinero de mi entidad a la entidad a la que le realicé el préstamo, porque los préstamos lo que importa es quién está prestando, quién realiza el préstamo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de préstamos, es cómo se dispersó el recurso que estoy prestando. Ese es el soporte de los avisos. En el caso, por ejemplo, de prestación de servicios profesionales por manejo de cuentas, serían todos los estados de cuenta de todas las cuentas que yo estuve avisando. Ese sería el soporte de los avisos. Si estamos hablando, por ejemplo, de arrendamientos o de donativos, el soporte de los avisos sería pues el de la transferencia o el pago o el depósito, o sea, la manera en la que me pagaron el arrendamiento, la manera en la que me dieron ese donativo. Eso sería lo que correspondería a los soportes de los avisos. Entonces, dependiendo de la actividad vulnerable que yo realizo, es de información y documentación soporte de los avisos, que puede ser desde comprobantes de pago, los recibos, CFDIs, los comprobantes de depósito, pagarés, estados de cuenta o cualquier otro documento relacionado con las operaciones celebradas con los clientes y con la actividad vulnerable que yo realizo. Entonces, este es otro punto que me piden y obviamente es un punto que requiere muchísima información. Entonces, eso tiene que ir de alguna manera ligado con cada uno de los avisos que la autoridad me está verificando. Otra información que me está pidiendo la autoridad es este documento que contenga el registro y control de todas las operaciones relativas a la actividad vulnerable que sean motivo de identificación o de aviso. Este documento de registro y control, nosotros lo llevamos a través de un Excel donde ponemos prácticamente todos los datos del aviso, pero todo del cliente, ¿no? Por ejemplo, su razón social, su RFC, el nombre de su representante legal, la identificación, o sea, todos estos datos que yo tengo contenidos en el aviso, pero luego lo ligo con el número de folio del aviso, el acuse del aviso y la fecha de presentación del aviso, para que yo pueda ver en un solo documento, en un solo Excel o en el mecanismo que ustedes consideren suficiente. A nosotros nos ha funcionado bastante el Excel. Tengo una vista de todos los avisos que yo presenté, de qué cliente, por qué operación, por qué actividad vulnerable, con el número de folio, con el número de acuse, para poder identificar cada acuse y cada folio con cada acuse y esto con cada cliente por el cual yo estoy presentando este aviso. Y como esto es algo que lo ponen todas las verificaciones, que es este mecanismo para dar seguimiento y acumular los actos, operaciones que lo individual realice con sus clientes por los montos iguales o superiores a los señalados en los supuestos de identificación. Si bien en la mayoría de las visitas de verificación que hemos visto me pone este requerimiento, no aplican todas, porque no todas las actividades vulnerables tienen estos montos de identificación y este monto de presentación del aviso. En actividades vulnerables como, por ejemplo, donativos, como arrendamiento, como venta de inmuebles, sí existe este umbral de identificación y este umbral de presentación del aviso. Entonces, este mecanismo para dar seguimiento y acumular los actos también puede ser un Excel en donde yo voy poniendo cada una de las operaciones y las voy señalando cuando es un monto identificable para poder después llevármelo al tema de la presentación del aviso. O sea, obviamente todo este tema de las acumulaciones daría lugar a un webinar separado, pero en todas aquellas actividades vulnerables donde yo estoy obligado a acumular, tengo un umbral de identificación y un umbral de acumulación, estoy obligada a tener este mecanismo de seguimiento para poderle decir a la autoridad, mira, este donativo
es identificable, pero no presento aviso. Y entonces ahí le voy llevando esta secuencia de los 6 meses para poder identificar si presento el aviso o no presento el aviso. Pero es este mecanismo, que puede ser también un Excel, en donde yo voy llevando el control de las operaciones que están sujetas a identificación, y una vez que ya presente el aviso, porque lo acumulo con otra operación. Este es otro de la información que me piden. Obviamente, los expedientes únicos de los clientes y usuarios, esto me lo va a pedir siempre. Y el documento donde conste que solicitó a sus clientes usuarios que participen en actividades vulnerables, información acerca de si tienen conocimiento sobre la existencia o no del dueño beneficiario. Y aquí viene la siguiente pregunta. Platíquenme, por favor, ¿tienen ustedes completo el expediente único de cada uno de sus clientes? Y esta sería mi pregunta número 2, también con 30 segundos para contestar. Y es que, ¿qué sucede? La mayoría de los sujetos obligados prestan mucha atención al tema de la presentación de los avisos. Muchos de mis clientes me dicen, yo es que tengo ya presentados todos mis avisos, pero a la hora de que vemos el tema del expediente, pues los expedientes no necesariamente los tienen completos, y sí resulta primordial para el caso de una visita de verificación el tema de los expedientes. Entonces, bueno, aquí tenemos que un 27% sí tienen todos sus expedientes, un 32% no sabe, un 16% sí, pero con información posterior, y un 24% que, que sí, que solo tiene sus avisos presentados. Entonces, también, si solo tienen sus avisos presentados, este es el momento oportuno para empezar a integrar expedientes. Es un trabajo complicado. Sin embargo, en caso de una verificación es importantísimo tener un expediente único. Entonces, ¿qué es lo que debe contener un expediente único? Recordemos que hay un anexo del Acuerdo 2 del 2013 por el que se emiten reglas de carácter general a que se refiere la ley PORPI, que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que estos anexos, cada uno de los anexos, dependiendo del tipo de cliente, es el que me establece qué documentos qué documento debe contener cada uno de los expedientes únicos y qué datos son los que debo de tener de mis clientes. En esta ocasión les voy a platicar rápidamente qué debe contener un expediente de una persona física y de una persona moral, pero en estos anexos viene igual el listado de los documentos que deben contenerse para persona física extranjera, para persona moral extranjera, para una persona de derecho público, para un consulado. En cada anexo viene el tipo de cliente y la información que yo requiero. En el caso de una persona física, bueno, un formato de identificación de cliente. ¿Por qué? Porque cada uno de estos anexos también me dice qué información requiero yo de mi cliente, y entonces esa información me la tiene que plasmar mi cliente. Para esto, lo más sencillo es que sea a través de un formato de identificación al cliente que contenga todos los datos que me pide el anexo. Su identificación oficial, su cédula del RFC, su cédula de CURP, su comprobante de domicilio de donde habita. Esta parte es importante, no es el domicilio fiscal, sino que es el domicilio donde habita la persona. Siempre y cuando sea distinta al de su identificación oficial, partiendo del supuesto que su identificación oficial esté actualizada y que contenga su domicilio y que sea el domicilio donde habite. El soporte de la operación y el comprobante electrónico de pago cuando aplique, como por ejemplo en el caso de arrendamientos o de donativos, nos es muy útil el comprobante, el CEP, que es emitido por Banco de México y que me permite identificar muy claramente de dónde provienen los recursos con los cuales me están pagando. La manifestación de la existencia o no de un dueño beneficiario, este punto, insisto, también es bien importante, es uno de los puntos que pide la autoridad de manera muy específica. El formato de identificación de cliente me puede ayudar también a pedirle ahí al cliente los datos y que además me manifieste sobre la existencia o no de un dueño beneficiario. Entonces, con el formato de identificación yo tendría cubiertos estos dos puntos.
También puede hacerse a través de una carta que me dé mi cliente donde me diga que no tiene conocimiento de la existencia de un dueño beneficiario, también puede hacerse. Sin embargo, el formato suele ser muy práctico. En el caso de que yo presente mis avisos a través de la plantilla, obviamente tengo que tener la plantilla, el XML y el acuse del aviso presentado. Tengo que tener la constancia de revisión de listas de personas vinculadas con operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento de terrorismo. Tengo que tener en mi expediente único el soporte de revisión de listas de PEPs, personas políticamente expuestas, la constancia de revisión del 69B del Código Fiscal de la Federación, y en el caso de que tenga esté actuando a través de un apoderado, la carta poder o la copia certificada del documento expedido por fedatario público, en el caso de que esta persona física esté actuando con un apoderado. En el caso de una persona moral que necesito tener, el formato de identificación al cliente, insisto, el testimonio, copia certificada del instrumento público con el que acredite su constitución, así como la inscripción en el registro público que corresponda, la cédula del RFC, el comprobante que acredita el domicilio donde se ubican las oficinas principales de mi cliente, que no necesariamente es su domicilio fiscal, sino que tiene que ser el domicilio de sus oficinas principales. Lo que quiere la autoridad es buscar a la persona y encontrarla. La manifestación de la existencia o no del dueño beneficiario, el poder del apoderado legal, así como su identificación oficial, el soporte de la operación que corresponda, la plantilla, el XML y el acuse del aviso presentado, la constancia de revisión de listas de personas vinculadas, el soporte de revisión de listas PEPs y la constancia de revisión de 69 del Código Fiscal. Importantísimo que estos expedientes únicos esté completa la información. ¿A qué voy? Que cuando digitalicemos el acta constitutiva, esté digitalizada toda el acta constitutiva, no nada más los pares y los nones. La verdad, la autoridad, cuando no está completa el acta, o por ejemplo, no es el registro público que corresponde, la tacha y me la tiene como no presentada. Entonces, es bien importante que toda esta información esté completa, esté revisada, que está completa, que por ejemplo los estados de cuenta, si me voy al tema del soporte a las operaciones, los estados de cuenta estén completos hasta la última hoja, porque si el estado de cuenta dice que son 9 hojas, porque siempre dice una de 9, y le presento 7, la autoridad me va a decir, no está completo el estado de cuenta. Oye, es que las 2 últimas hojas viene publicidad y los sellos y no lo sé, no está completo el estado de cuenta porque pareciera que le estás ocultando información. Entonces es bien importante que toda esta documentación esté completa con todas las hojas. Ese es un punto importantísimo en el tema de las verificaciones. Ahora, siempre surge la pregunta, ¿y qué hago si no me dio la información del 2020? De verdad, si es posible que todos sus recursos los pongan para ir con el cliente de hace 4 años, de 5 años, a pedir la información de aquella época, es lo que me va a permitir sacar una visita de verificación o sin observaciones y al final del día que no tenga multas. Esto que les pongo ahorita en pantalla es una jurisprudencia ya del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde es muy clara que los expedientes únicos debieron estar integrados de manera previa a la operación o bien al momento de realizarla. Entonces, si yo le entrego a la autoridad para una revisión de 2020 información de mi cliente de 2024, por ejemplo, el comprobante de domicilio, es muy probable que la autoridad me lo objete y es muy probable que me multe porque el comprobante de domicilio no es de la fecha en la cual yo realicé la operación. Entonces, sé que es muy complicado hoy contactar a clientes que ya no tengo porque fueron del 2020, pero para evitar esta imposición de multas que son muy altas, pues es importante tratar de buscarlos y tratar de obtener la información. Todos tenemos una constancia de situación fiscal del 2020 en algún lado del correo, entonces es importante que la información que integra el expediente único sea de la fecha de la operación. Y esto me lleva también a estar actualizando la información de mi expediente único. El expediente único tiene que estar vivo y entonces cada año tengo que estar actualizando la información de mi expediente único en caso de que tenga yo un tema de arrendamiento, u operaciones que llevan con una relación de negocios que son constantes. Entonces es importante que yo esté actualizando mi expediente cada año
para que suponemos que nos revisan 2021, pues yo tenga un comprobante de domicilio de 2021 y tenga yo el representante legal de 2021, etcétera. Entonces, tengo que estar actualizando estos expedientes únicos y el criterio de la autoridad, insisto, es ya... Y cuando hablo de criterio de autoridad es este tema de precedentes, de ya que me lo llevé a un litigio, a un medio de defensa, la autoridad considera o lo que los criterios de los tribunales han sido que el expediente único tiene que contener información de la época de la operación, no puede contener información reciente o de la fecha de la verificación. Entonces, sí es importante invertir de tiempo en integrar estos expedientes con documentos de la fecha en la que se llevó a cabo la operación. Ahora, otra cosa que me pide es un documento que contenga la política de identificación del cliente y usuario, la cual comprenderá cuando menos los lineamientos establecidos y los criterios y medidas y procedimientos internos, que sería la política de integración del expediente, la política de clientes de alto riesgo, la política de identificación del cliente, procedimientos si los tengo, que debo de tenerlos, pero políticas, procedimientos, el manual, todo esto es lo que me pide en esta parte del documento. Y una parte que está pidiendo también, no solo en las verificaciones de este año, sino que los está pidiendo desde las verificaciones que estuvimos viendo desde 2019 a la fecha, son estos lineamientos y procedimientos de seguimiento a los mecanismos establecidos respecto a las listas que emiten las autoridades nacionales y los organismos internacionales para evitar el uso de recursos para el financiamiento de organizaciones delictivas, así como otras listas de otras actividades ilícitas, que esto es la lista de personas vinculadas, la lista del 69B del Código Fiscal de la Federación y la lista de personas políticamente expuestas. Es algo, o sea, la manera en la que yo reviso estas listas o qué lineamientos y qué procedimientos tengo de seguimiento a estas listas, cómo lo tengo yo establecido dentro de mi entidad, de mis procedimientos como sujeto obligado. Esto es lo que me está pidiendo la autoridad. Y esto me lleva a mi tercera y última pregunta. ¿Cuántas listas internacionales de personas vinculadas deben revisarse durante la debida diligencia del cliente? Y esto sí estoy segura que es una parte un poquito de adivinanza, porque esta sí está un poquito más complicada. Si me ayudan 30 segundos con su respuesta. ¿Ya salió la respuesta? Tengo aquí una pregunta que si en el caso de cuando inicia la verificación no me tienen que dejar citatorio, la atienden directamente. Ya en el resto del procedimiento, cuando me notifican, por ejemplo, el oficio de aceptación de pruebas y desahogo de pruebas, ahí sí ya me dejan un citatorio, pero en el inicio de las facultades no opera citatorio. Y, ay, perdón que abrí esto y entonces, perdón que ya no vi, ¿qué hice? Ahí está. Ahí me ven, ¿verdad? Sí, Caro, te vemos. Pero mi presentación no. No, unos Ahí me ven. minutitos. No, todavía no. Esperamos No, aquí. perdón, no sé qué le piqué. Les ofrezco una disculpa. No sé qué le piqué. Ahí va. Listo. Ahí, a ver. Listo, ¿no? Ahora sí se ve. Gracias, Caro. Sí. Lo que no vi, perdón, fue las respuestas por estar viendo las preguntas y las respuestas. No vi las respuestas de mi pregunta anterior. No sé si... Yo le puedo confirmar. Sí. Ok. En la primera respuesta, que fueron 15, hubo un 15%. En la opción B, un 21%, que son 2. Y un 64% en PEPS y 69B del Código Fiscal de la Federación. Gracias, Anaí. La respuesta correcta era 15, o sea, son 15 listas internacionales. Entonces, también es un trabajo pues dedicado el correr de estas listas a todos nuestros clientes. Entonces, ¿qué listas son las que tengo yo que correr de mis clientes? 69B del Código Fiscal de la Federación,
los listados de personas vinculadas que es emitido por Gafi y ONU, que son las internacionales, que son 15, y la de PEPS, las personas políticamente expuestas. Entonces, por una parte, la autoridad me pide que yo le dé la política o los lineamientos o los procedimientos que tengo establecidos de cómo voy a revisar estas listas, quién las va a revisar, cómo lo va a documentar, de qué se trata cada una de estas listas. Y por otro lado, las revisiones de cada uno de mis clientes, que por ejemplo, si es una persona moral, se debe de revisar la persona moral, sus principales socios y accionistas y su representante legal. Y si es una persona física, solo la persona física. Entonces, en el expediente único tengo yo que tener el revisado de estas listas, forma parte de la debida diligencia del cliente. Entonces, en el expediente único tengo que tener revisadas estas listas. Y además tengo que tener las políticas y los procedimientos de cómo voy a revisar estas listas. Para en el caso de, por ejemplo, de 2020, de estas revisiones, verificaciones de 2020, pues entonces tengo que revisar las listas del 2020, el 69B del 2020 y el listado de PEPS de 2020. La autoridad emitió un listado de personas que son políticamente expuestas en 2019, no ha cambiado, pero me da los puestos y lo que tengo yo que revisar es si mi cliente no tiene ninguno de estos puestos que están en estas listas. Existen unos buscadores que te cobran por hacer esta búsqueda de las listas, porque como estas listas también tienen que buscarse para sector financiero, entonces hay unos buscadores que te cobran, unas empresas que te cobran por hacer esta búsqueda de las listas, o puedes tú buscar de forma manual cada una de estas listas. En el caso de tus clientes, si es la operación es solo una vez, una venta de un automóvil o un donativo de una sola vez, o sea, todas aquellas actividades vulnerables que no son una relación de negocios, entonces tengo que mandar estas listas al expediente único con cada operación que yo realice. En aquellos casos que existe una relación de negocios, como por ejemplo un arrendamiento, una vez al año tengo que estar actualizando este expediente único con revisión de estas listas. O sea, y esto es lo mínimo. Nosotros cuando implementamos los procedimientos pedimos que sea cada 6 meses para poder tener muy actualizado el expediente único y poderle demostrar a la autoridad este cumplimiento. Entonces, me pide la autoridad estas políticas y lo que yo necesito es también otorgarle evidencia de que seguí mis procedimientos, porque esa es la magia del procedimiento. La autoridad me pide mis políticas y yo le tengo que demostrar que cumplí esas políticas. Ahora, ¿dónde se revisan las 15 listas? El 69B se revisa pues a través de la página del SAT. Estamos como un poco más acostumbrados a ver el tema del 69B, revisar nuestros proveedores en 69B y el tema de las 15 listas internacionales a través del portal de prevención de lavado de dinero. Ahí me aparece en este mecanismo donde yo reviso todas las listas. También en el buzón de cada sujeto obligado, cada vez que se actualiza una de estas listas, ahí me llega como notificación la actualización de esta lista y entonces ahí es donde yo corro estas listas, ¿no? Y entonces con esto ya cumplo con esta obligación. ¿Qué otra cosa me pide? En algunos casos, no en todos, esta sí es una solicitud que hemos visto pocas veces, pero sí la hemos visto, que manifieste bajo protesta de decir verdad si tiene una relación de negocios con sus clientes, que esto es para ver si el expediente único debería tener esta constancia sobre la situación fiscal del cliente. Me pide los estados bancarios de todas las cuentas, las facturas emitidas respecto a la actividad vulnerable. Esto es, por ejemplo, presto un servicio personal, lo que yo le facturo a mi cliente. Si yo vendí vehículos, pues esta factura de la venta del vehículo. Entonces me pide todas las facturas emitidas respecto a la actividad vulnerable. Los auxiliares contables de bancos, clientes e ingresos, los auxiliares contables de anticipo de clientes, ingresos, ventas a nombre del sujeto obligado, el libro mayor y el libro diario. Me pide balanzas de comprobación mensuales, obviamente el acta constitutiva, y que exhiba el original, que este es el único documento que me piden en original y copia para cotejo de todos los contratos que yo tenga celebrados con mi cliente en caso de que la operación así lo requiera. Me pide los contratos en original.
Me pide la forma de pago de las operaciones realizadas con los clientes, así como copia simple de los comprobantes de pago y de información que la respalde. En este caso, las formas de pago me las pide en aquellas actividades vulnerables que están ligadas con el artículo 32 de la ley que me establece la lista de actividades prohibidas de celebrar en efectivo, porque lo que busca la autoridad es que yo le demuestre que estas actividades no me las pagaron en efectivos, o si me las pagaron en efectivo, está dentro del umbral permitido para la recepción de efectivo. Entonces, únicamente en el caso de venta de vehículos nuevos o usados, de venta de relojes, joyería, metales y piedras preciosas, boletos para rifa y el pago de los premios, servicios de blindaje, en la transmisión de dominio, constitución de derechos sobre acciones o partes sociales o el de arrendamiento de inmuebles, la autoridad me pide la forma de pago de estas operaciones. Y para eso le toca entregar pues la ficha de depósito o señalarle el monto de la transferencia, en el caso de recepción de efectivo el recibo. Incluso hay precedentes también del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que me dicen que no, la autoridad pide un CFDI o un complemento de pago y un recibo de pago. Entonces, es importante que esté soportada la manera que yo pueda demostrar de qué manera el cliente me hizo el pago en alguna de estas actividades vulnerables. Insisto, esto es lo que tiene que estar ligado con el artículo 32, que son las actividades prohibidas. Esto lo establece el artículo 33, donde me dice que estas actividades que están acá, venta de vehículos, etcétera, deben formalizarse mediante la expedición de certificados, facturas o garantías que correspondan o de cualquier otro documento en el que conste la operación y se verificarán previa identificación de quienes realicen el acto u operación, así como en su caso el beneficiario controlador, y en dichos documentos se deberá especificar la forma de pago y anexar el comprobante respectivo. Entonces, en el caso de estas actividades vulnerables, pues es necesario que yo tenga un certificado, una factura, una garantía y que además esté de forma muy clara la forma de pago y el comprobante respectivo del pago. Estas son las sanciones. Bueno, hasta ahí toda la información que pide la autoridad. Como pueden apreciar, es mucha la información que pide. Entonces, es importante que estemos preparados previamente a recibir una verificación, porque los 5 días que nos da la autoridad es muy poco tiempo para poder recabar toda esta información. Entonces, es importante que lo hagamos previamente. ¿Cuáles son las sanciones administrativas? Quien se abstenga de cumplir con los requisitos que formule la Secretaría, si la autoridad me hace me formula un requisito y no lo cumplo, la multa va desde los 21,714 hasta los 217,140 pesos. 217,140 pesos. Si yo incumplo con las obligaciones del artículo 18, esto es, si yo no identifiqué a mis clientes, si me falta un documento dentro del expediente único, que insisto que esto puede ser desde que me falte una hoja al acta constitutiva, pero porque me tiene como no presentada la información, pero cualquier documento que a mí me falte dentro del expediente único que implique que no identifique a mi cliente, la multa puede ir desde los 21,714 hasta los 217,140 pesos. Es aquí donde al final del día, las sanciones o las multas que me imponen ya en este procedimiento de imposición de sanciones se vuelven millonarias, porque si yo, por ejemplo, tuviera obligación de tener, no sé, 100 expedientes únicos, que son los que me está revisando, y de esos 100 expedientes únicos me falta un documento en cada uno, pues entonces son 100 multas de 21,000 pesos, por lo menos, o 217, que me imponen la mínima, y solo en el caso de que sea otra revisión me imponen la máxima, ¿no? Pero esas son las multas. Entonces, es bien importante porque cada documento que me falta del expediente único puede tener un costo de 21,000 pesos para el sujeto obligado. Entonces, de ahí la importancia de que sí tengamos completos los expedientes únicos. Entiendo que nos preocupa muchísimo el tema de presentar avisos, es bien importante presentar avisos, pero también es muy importante el tema del expediente único. El caso de que yo incumpla en tiempo la presentación de los avisos, la multa va desde los 21,714 a los 217,140.
En el caso de que estos avisos no tengan los requisitos a que se refiere el artículo 24, que son medios electrónicos, misma multa. El artículo 33, bueno, que es para los fedatarios públicos. La multa más alta sigue siendo, siempre va a ser, si yo no presento avisos. O sea, evidentemente, si tengo que decidir entre presentar un aviso o el expediente, digo, tengo que hacer las dos, ¿no? Pero el no presentar un aviso es el que me tiene la multa más cara, que va entre el 1.085.700 a los 7.057.050. Por eso a veces mis clientes me dicen, es que ya no presenté el aviso, ¿qué hago? Preséntalo tarde, porque si lo presentas tarde, tu multa es de 21,000 pesos, pero si no lo presentas, tu multa es de 1.085.000 pesos. Entonces, evidentemente son muchos ceros de diferencia. Quienes participen en cualquiera de los actos o operaciones prohibidos, esto es que acepten efectivo superior a la cantidad de los umbrales que me establece el artículo 32 de la ley, igual la multa va de 1 millón a los 7 millones. Entonces, si ya me multaron, ¿qué sigue? Obviamente analizar los elementos de defensa para un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Todo el tema de medios de defensa, pues también implicaría una sesión distinta. No olvidemos que vamos a tener que garantizar el interés fiscal en el caso de que se decida no pagar las multas. Se pueden pagar y litigarlo, por supuesto, lo hace sin riesgo. Considerar que una de las causas de multa más alta es la reincidencia. Entonces, ahí también ver qué tan factible es o pagar la multa y litigarlo para en caso de una segunda revisión, porque sí me pueden verificar después. Tenemos clientes que de verdad les terminan una verificación y no acaban de salir cuando ya entraron con otro año o con otro periodo. Pero ya el segundo periodo el segundo periodo que me revisan, ahí ya es cuando me pueden poner unas multas más altas porque es reincidencia. Entonces, todo esto lo tengo que valorar en cuanto si debería o no debería litigarlo, que litigarlo pudiera yo de alguna manera quitarme la reincidencia si logro impugnar algunas multas si hubiese los elementos, ¿no? Porque también en caso de un litigio hay que ver los casos muy particulares, a ver si hay o no hay elementos de defensa, pero efectivamente, una vez que ya estoy dentro de este proceso de imposición de sanciones, que insisto, es distinto del de la verificación, y ya me multaron, entonces puedo yo ver un tema de medio de defensa y considerar que en cualquier momento me pueden volver a multar, volver a verificar, perdón. Entonces, me pasé un poquito de tiempo, les agradezco mucho a los que se quedaron todavía, y con esto terminaría la presentación. Obviamente, todo el tema de verificaciones, todo el tema de medios de defensa es muy particular. La ley es muy blanco y negro, pero los casos son muchísimos. Entonces, evidentemente hay muchas cosas que tenemos que ver cada caso en concreto, pero creo que esto les permite tener una idea de qué está haciendo la autoridad en las verificaciones y qué es, dónde puedo yo tener esta parte débil y que tengo que invertir recursos y tiempo en subsanarlo antes de tener una verificación. Tengo yo aquí algunas preguntas, algunas ya fueron contestadas por mi equipo. Una tengo, en caso de existir multas en una revisión que abarca varios ejercicios, la multa sería por cada aviso. Sí, las multas son por cada cuestión que me sancionen. O sea, por ejemplo, si no presenté aviso, entonces es por cada aviso que debí de haber presentado, porque esto no tiene que ver con el tema de ejercicios, sino es por cada incumplimiento que yo haga. Si yo realicé una actividad vulnerable que debí de haber presentado un aviso y no presenté el aviso, la multa es por no haber presentado el aviso. Y además, si es una actividad vulnerable, debí de haber identificado a mi cliente, y si no identifiqué a mi cliente, por cada cosa que me falta en el expediente único, por eso me pondrían una multa. Dice Janet Soto, me pregunta, en una revisión del SAT, cuando se otorga un plazo de 10 días para formar el alegato, ¿será importante acudir al SAT a conocer las observaciones o bien habrá que esperar hasta la resolución? Lo que hace la autoridad en estos 10 días es que pone a tu disposición el expediente, pero no necesariamente te dice que ha observado. Más bien, estos 10 días de alegato, que me imagino que te refieres a los 10 días que me da en la visita de verificación,
es importante revisar que me haya admitido todas las pruebas y hacer manifestaciones sobre las pruebas que no me admitió, porque a veces son tantas las pruebas que comete errores al momento de ponerlo en el acta de admisión de pruebas, y obviamente también ahí formular alegatos, pero no hemos visto casos donde la autoridad te dé observaciones sobre lo que ya le entregaste, sino que más bien te va a resolver, te cierra esa visita de verificación y ya lo que tú puedas alegar sería en el tema de imposición de sanciones. Aquí me preguntan si si el tema de actualización de los expedientes, el formato Conoce a tu cliente también debe de actualizarse. Sí debe de actualizarse cada año para contener la información de ese año, porque muchas veces cambia el representante o cambiaron el domicilio o alguna situación. Entonces sí es importante cambiar el Conoce a tu cliente, el formato, para actualizarlo. O sea, bueno, no cambiarlo, sino estarlo actualizando. Y esto sería en el caso de aquellas actividades que tienen una relación de negocios. Si, por ejemplo, yo tengo un caso, no sé, de venta de autos, como necesito un formato por cada operación, aunque tenga yo que me compran cada mes, pero tendré yo que tener un formato por cada operación, porque en ese caso no hay una relación de negocios. Solo en aquellas actividades vulnerables donde hay una relación de negocios es donde yo tengo que actualizarlo cada año, y así lo establecen las disposiciones. Me preguntan que si el manual debe actualizarse, que es de 2016, sí tiene que actualizarse. Las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero están vivas. La autoridad, por ejemplo, de 2016 para acá, se estableció esta obligación de revisión de listas de personas PEPs y de personas vinculadas y de personas de 69B. Entonces, no tanto el manual, pero los procedimientos y las políticas sí deben actualizarse para estar seguros de que las mismas funciones se siguen haciendo y para incorporar todas estas nuevas criterios que tiene la autoridad, por ejemplo, con el caso de las revisiones de las listas. Y sobre todo, yo les recomiendo a mis clientes estar haciendo estas revisiones, si tú ahorita tienes dudas de qué tan bien estás, podemos hacerte como una visita de verificación para ver qué tan rápido puedes responder, o hacer una revisión conforme a lo mismo que te pide la autoridad para ver si tienes todo, una revisión por muestras, pero sí es bien importante estar actualizando y estar revisando el tema del cumplimiento. Bueno, tengo muchas más preguntas. Tengo algunas que son muy particulares, que incluso requeriría como un análisis más detallado. Si me permiten, por el tiempo, las contestamos por correo electrónico, nos ponemos en contacto con ustedes para poder dar respuesta con mayor detalle. Pero en general, de las preguntas que tengo aquí, más o menos las contesté. Me preguntan, ¿cuál es la actividad vulnerable más vigilada por la autoridad? Actualmente, bueno, todas. O sea, hemos recibido visitas de verificación en todas. Están muy fuertes con servicios profesionales, manejo de cuentas y manejos de recursos. Obviamente, las asociaciones sin fines de lucro siempre van a ser de las más vigiladas, porque a nivel internacional la autoridad solicita que estén como más vigiladas. También hemos tenido ahorita verificaciones por préstamos, venta de vehículos. O sea, realmente todas las actividades vulnerables son las que están verificando ahorita, o sea, o visitas de verificación, todas, pero principalmente esas. Me hacen una pregunta que se va a contestar ahorita. Hay una lista de actividades prohibidas para recibir efectivo, que es el artículo 32 de la ley. Solo las actividades que están en esa lista son las que tienen una restricción de efectivo. Si no estás en esta lista porque no vendes vehículos, joyas, todo lo que puse en la lámina o lo que está contenido en el artículo 32, tú puedes recibir la cantidad de efectivo que tú
consideres para efectos de esta ley. Obviamente el banco y otras autoridades tienen sus propias restricciones en cuanto a uso de efectivo, pero para esta ley el artículo 32 es el que me dice qué actividades no puedo realizar en efectivo, pero cualquier otra actividad lo puedo realizar en efectivo. Aquí me hacen una pregunta para efecto de los donativos entre partes relacionadas. Con transferencia a partir de qué importe se informa y se requiere siempre que yo reciba un donativo que supera el umbral de identificación. No importa con quién me dé el donativo, no importa si soy una donataria autorizada o no soy una donataria autorizada. Si yo recibo un donativo que sea igual o superior a los 1,605 UMAS, es una actividad vulnerable y estoy obligada a identificar a quien sea que me haya dado el donativo. No importa si emití un CFDI o no emití un CFDI, esto no es fiscal. Entonces, estoy obligado a identificar y a presentar el aviso cuando el donativo de forma acumulada o solo supere los 3,210. Entonces, este es el tema de cumplimiento más de visita de verificación. Entonces, las preguntas que tengo las contestamos por correo electrónico. Creo que ya contesté la mayoría de ellas. Y pues agradecerles muchísimo su presencia. Estamos a sus órdenes para apoyarlos. En esta última lámina les pongo parte de mi equipo a través de quien los apoyamos en este tema de prevención de lavado de dinero. Para entidades no financieras, para actividades vulnerables, y pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Caro, por tan valiosa información. A todos les comento que les haremos llegar la grabación de esta sesión por correo electrónico. Daremos seguimiento a todas las dudas que quedaron y con gusto nos estaremos poniendo en contacto con ustedes para poder apoyarlos de una manera personal a todas las dudas que les quedaron. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.